¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, 9 de marzo del 2020, comenzando un día más de esta segunda semana de Cuaresma que estamos viviendo, preparándonos para el misterio pascual de Cristo. Vamos a iniciar nuestro programa de Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios, colocándonos en la presencia del Todopoderoso, del Altísimo, para que Él sea el que nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que nos diste en Santa Francisca Romana un modelo de vida matrimonial y monástica, haz que sepamos reconocer y seguirte en todas las circunstancias de nuestra vida, perseverando siempre en tu servicio. Oh Dios, que para nuestro progreso espiritual nos mandaste dominar nuestro cuerpo por la penitencia, concédenos evitar todo pecado y entregarnos con amor filial al cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la Iglesia nos regala en este día para la liturgia. La primera lectura está tomada de la profecía de Daniel, en el capítulo 9, versículo 4 al 10. Señor Dios grande y terrible, que cumple tu promesa de ayudar a los que te aman y guardan tus mandatos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado abandonando tus normas y preceptos, no hemos hecho caso a tus siervos los profetas que hablan en tu nombre, a nuestros reyes y jefes y a nuestros padres y a todo el pueblo. Tú, Señor, tienes la razón, y a nosotros no nos queda hoy más que la vergüenza, a nosotros lo mismo que a los habitantes de Judá y de Jerusalén, y a todos los israelitas, de cerca y de lejos, en todos los países por donde tú nos dispersas debido a los delitos cometidos contra ti. A nosotros, Señor, como antes, a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, nos queda la vergüenza de haber pecado contra ti y lo que haces tú, Señor Dios nuestro, es tener compasión y perdonar por rebeldes que hayamos sido. No te obedecimos, Señor Dios nuestro, siguiendo las instrucciones que nos dabas por medio de tus siervos, los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 6, versículo del 36 al 38. Enseñando Jesús a sus discípulos, les decía: sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes. No censuren y Dios no los censurará. No condenen y Él no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y Él les dará. Les llenará la medida con generosidad, con creces hasta el borde, pues la medida con que den será la medida con que reciban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Padre Santo, que para nuestro bien espiritual nos mandaste dominar nuestro cuerpo por medio de la austeridad, ayúdanos a librarnos de la seducción del pecado y entregarnos al cumplimiento filial de tu santa ley. Amén. Mis queridos hermanos, ya hemos leído la palabra de Dios, ahora vamos a escuchar el mensaje que el Señor nos quiere transmitir. Vamos a tener en cuenta para nuestra reflexión 3 puntos en el día de hoy. Primero, empezamos, mis queridos hermanos, la segunda semana de Cuaresma con una oración penitencial que el profeta Daniel nos proclama. Él, el profeta Daniel, reconoce la culpa del pueblo, reconoce la culpa de su pueblo elegido, tanto los del sur en Judá como los del norte con Israel, tanto el pueblo como también de los mismos dirigentes del pueblo. No han hecho ningún caso a los profetas que Dios les había enviado. Hemos pecado
hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas, hemos pecado contra ti. Es lo que el profeta Daniel nos dice hoy en su palabra. Es la oración de perdón que el profeta Daniel eleva a Dios por él, por su pueblo, por los gobernantes del mismo pueblo. Qué hermoso lo que el profeta Daniel nos enseña hoy, a orar no solamente por nosotros, sino por los demás, pidiéndole al Señor perdón por los pecados de todos, no solamente por los míos. Qué bonito el ejemplo del profeta Daniel. Mientras que por parte de Dios todo ha sido fidelidad. Aunque el pueblo se ha mantenido infiel a los mandatos de Dios, aunque tú y yo nos mantengamos infieles a las leyes de Dios, a los mandamientos de la ley de Dios, a la palabra de Dios, Dios se mantiene fiel contigo, así como se mantenía fiel con el pueblo elegido, con el pueblo del sur, que era Judá, y con el pueblo del norte, que era Israel. Mis queridos hermanos, ese es Dios. Ese es el Dios en que tú y yo creemos, en el Dios del amor, en el Dios de la misericordia, sobre todo en el Dios de la fidelidad. Aunque tú y yo le seamos infieles, ingratos, imperfectos, Dios es perfecto y fiel y es compasivo con nosotros. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, hemos apartado de Dios y Él se mantiene fiel a nosotros. Todos mis queridos hermanos, Daniel hace una emocionada confesión de la bondad de Dios, Dios grande que guarda la alianza y el amor a los que te aman. Al Señor Dios nuestro Padre, la piedad y el perdón, dice el profeta Daniel. Mis queridos hermanos, segundo momento de nuestra reflexión en el día de hoy. Si la dirección de esta primera lectura era en relación con Dios, reconocernos pecadores y pedir perdón a Él, el pasaje del Evangelio nos hace sacar las consecuencias, cosa más incómoda para nosotros. Jesús, mis queridos hermanos, nos invita a saber perdonar a los demás. El programa es muy concreto y progresivo, mis queridos hermanos. Sean compasivos, no juzguen, no condenen, perdonen, den. El modelo sigue siendo el mismo Dios. Sean compasivos como su Padre es compasivo, nos dice el Señor en el Evangelio del día de hoy. Esta actitud, mis queridos hermanos y hermanas, de perdón la pone Jesús como condición para que también nosotros nos perdonemos y demos también el perdón a los demás. Y para que también a nosotros nos perdonen. Si somos capaces de ofrecer perdón a los demás, también seremos perdonados, mis queridos hermanos. La medida que usen, dice la palabra de Dios, la usarán con ustedes. ¿Cuál es la medida que tú usas con el hermano? Pregúntate, mi querido hermano. Hágase esta pregunta. ¿Cuál es esa medida que yo uso con los demás? Y que a veces yo espero que la usen conmigo y a veces no la usan. A veces son injustos conmigo. Pregúntate, si alguna vez en tu vida han sido injustos con usted, ¿por qué será? ¿Será porque tú en algún momento de la vida diste esa misma medida a otro? No podemos exigir otra medida que la misma que nosotros demos. Si damos amor, recibimos amor. Si damos desprecio, recibimos desprecio. Si ofrecemos misericordia, recibimos misericordia. Si damos con generosidad, recibimos con generosidad y hasta nos aumenta más, como dice la palabra de Dios, se nos aumenta la medida y hasta con creces hasta el borde. Si damos odio, no esperemos recibir amor. Aunque debiera ser así, los cristianos debiéramos ser así, porque el Evangelio hay una parte que dice, cuando te den por una mejilla, coloca la otra. Si nos dan odio, debiéramos dar amor, pero los seres humanos somos así. ¿Cuál es la medida que tú usas para los demás y que tú esperas que la usen contigo? Mis queridos hermanos, es lo que el Señor nos enseña a pedir en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos.
Tercer momento en nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Nos va bien reconocer que somos pecadores. No nos creamos santos, no. Todos somos pecadores. Todos necesitamos del perdón de Dios. El único santo es Dios y los que están en los altares y la Virgen. Pero nosotros seres humanos, tú y yo, pecadores somos siempre. No nos creamos santos. Mis queridos hermanos, reconozcámonos que somos pecadores, haciendo nuestra la oración del profeta Daniel. Personalmente, pero también como comunidad debemos reconocer que somos pecadores. Reconocer nuestra debilidad es el mejor punto de partida para nuestra conversión pascual. Si no reconozco que soy débil, que soy pecador, que necesito el amor de Dios, entonces digo, no, es que yo no tengo nada que cambiar en este tiempo de Cuaresma. Yo no necesito hacer ayuno, no necesito dar limosna, no necesito ayunar, no necesito oración, porque yo soy perfecto. Yo no necesito el perdón de nadie. Hipócrita, fariseo, nos podría decir el Señor. Seremos sepulcro blanqueados. Debemos reconocernos pecadores y que necesitamos de Dios, que necesitamos del perdón de Dios para cambiar nuestro camino de Cuaresma, mis queridos hermanos, para nuestra vuelta a los caminos de Dios. El que se cree santo no se convierte. El que se tiene por rico no pide. El que se tiene por sabio no pregunta. Cada uno sabrá, mi querido hermano, cuál es la situación de pecado en la cual nos encontramos. ¿Cuáles nuestras fallas desde la Pascua del año pasado hasta el día de hoy? Ahí es donde la palabra nos quiere enfrentar con nuestra propia historia y nos invita a volvernos a Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, a mejorar en algo concreto en nuestra vida, en esta Cuaresma estamos invitados. Aunque sea un detalle pequeño, pero que se note, mis queridos hermanos. Seguro de que Dios misericordioso nos acogerá como un Padre. Hagamos nuestra la súplica del Salmo. Señor, no nos trate como merecen nuestros pecados. Líbranos y perdona nuestros pecados. Hagamos propia esta frase del Salmo, mis queridos hermanos. Pero también debemos aceptar el otro pasado, el que nos propone Jesús, ser compasivos y perdonar a los demás como Dios es compasivo y como Dios te perdona a ti y me perdonas a mí. Ya el sábado pasado escuchábamos en el Evangelio que se nos proponía ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y hoy se nos dice ser compasivos como el Padre del cielo es compasivo. Ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, porque ama y perdona a todos. Hoy se nos repite la misma consigna. De verdad, mis queridos hermanos, tenemos un corazón compasivo. ¿Somos capaces de ofrecer perdón y misericordia al que se acerca a pedírnoslo? ¿Cuántas ocasiones tenemos al cabo del día para mostrarnos tolerantes, para saber olvidar, para no juzgar ni condenar, para no guardar rencor, para ser generosos como Dios lo ha sido con nosotros? Esto es más difícil que hacer un poco de ayuno y abstinencia. Mis queridos hermanos, qué hermoso lo que el Señor nos pide. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Culpables o inocentes? La Biblia dice, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Si te sientes seguro, si te sientes confiado, si te sientes respaldado, con un futuro garantizado, mi querido hermano, porque está escrito, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Hebreos 9:27. Mis queridos hermanos, ¿sabía que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero es el menos leído? Es usado para decorar la casa,
para decorar la oficina, la empresa, abierto en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Mis queridos hermanos, el Salmo 91 y el Salmo 23 son promesas hermosas que nos regala el Señor. Son promesas que Él nos hace a todos y que nos gusta. Por ejemplo, una de ellas: nos libra de la peste, del lazo del cazador. No temerás terror nocturno. Caerán 1000 a tu diestra, pero a ti no te llegarán. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, nos dice el Salmo. Hermosa una promesa de esta, hermosa. Por eso es que muchos la tienen abierta ahí. Lindas promesas, ¿verdad? Son lindas, no vamos a decir que no. Pero también dice el Salmo 91: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué dice la Biblia de los impíos? 1 Samuel capítulo 2 versículo 9 dice: mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entiende, por favor. Esto dice Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Salmo 92 en el versículo 10 dice: aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y Efesios 6:10 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, mis queridos hermanos. ¿Estás preparado para el día del justo juicio de Dios? ¿Crees que eres bueno? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Lucas 18:19. ¿Te crees justo? No hay justo ni aún uno, nos dice Romanos 3:10. ¿Crees que no eres pecador? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 23 y versículo 25. Mis queridos hermanos, Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados y por los míos. Solo pidiéndole perdón y recibiéndolo como Señor y Salvador de nuestra vida, seremos salvos y nos verá como inocentes en el día del juicio. Porque Cristo, con su resurrección, nos dio vida eterna a todo aquel que en Él cree. Mis queridos hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia. Nos dice 2 Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Mis queridos amigos, eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Nos enseña, nos inspira, nos corrige y nos da también justicia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos convenza de que somos pecadores y que necesitamos de la justicia de Dios para cambiar. Que no nos seamos llevados al juicio final, a la condenación, sino cambiamos nuestra vida. Mis queridos hermanos, arrepentíos y convertíos y creer en el Evangelio, nos dice San Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículo 39. Oh Dios, reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ahora mismo lo acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Les animo, mis queridos hermanos, a que en la oración busquen el encuentro con el Señor. En su palabra encuentran el camino verdadero que nos conduce a la salvación. Pues bien, mis queridos hermanos, unas preguntas para que nos las hagamos a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado en este día. ¿Nos reconocemos pecadores? ¿Somos capaces de pedir perdón de lo profundo de nuestro ser? Desde lo profundo de nuestro ser. ¿Perdonamos ya con sinceridad preparamos ya
con sinceridad nuestra confesión pascual? Pregúntate, hagas estos cuestionamientos en tu vida y respóndatelo tú mismo. Señor, que en este día nos empeñemos en vivir a plenitud la misericordia, ofreciendo a cada uno la ayuda oportuna, sin excluir a nadie del corazón. Amén. Mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Un día Dios dijo: amarás a tu prójimo, y solo el perro la entendió. El Señor nos dijo: ámense los unos a los otros, y hacemos todo lo contrario. Solo el animalito, el perrito, fue el que entendió esta frase o este llamado que el Señor hizo un día en la vida. Tú y yo no la hemos entendido todavía, no la hemos comprendido, porque nos odiamos, nos despreciamos y nos matamos entre todos. Solo el verdadero amigo fiel que tiene el hombre, el perrito, porque fue el que entendió esta frase cuando dijo el Señor: amarás a tu prójimo, y solo el perro la entendió. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Que la Virgen los acompañe en este día.